Bueno, buenos días a todos los que hoy nos acompañan en este auditorio. Quiero agradecer a los directivos de la Fundación FIDE, a los directivos de la Secretaría de Educación de Santiago de Cali y a la prestigiosa Universidad del Valle. La invitación para participar en esta Semana de la Educación es muy importante desde el punto de vista personal y profesional. Está relacionado fundamentalmente porque me brinda la oportunidad de reflexionar, socializar y sobre todo que todos podamos aprender a aprender. Por lo tanto, el aprendizaje es para toda la vida. Aprendemos de todos y con todos. Por lo que no podemos decir que el aprendizaje solo está en la institución educativa, está en la familia, en la sociedad, está en un niño de preescolar. Por lo tanto, el aprender a aprender es una premisa de todo docente. Es inagotable el aprendizaje para el docente, debido a que aparecen nuevas tecnologías, nuevas informaciones, nuevos métodos, nuevas formas de hacer y que no podemos quedarnos detrás. Por lo tanto, nuestra premisa es aprender a aprender. Por lo tanto, ese aprender a aprender ayuda a que podamos cambiar modos de actuación. Muchas veces estamos aferrados a los modos tradicionales porque no conocemos cuáles son las ventajas y posibilidades de otros tipos de actuación. En función de la calidad educativa, partiendo que esa calidad no se logra solo en la institución educativa. Esa calidad se logra con la cooperación, la integración de varios sectores de la sociedad. Existen diferentes modos de actuar en los diferentes países y no podemos dar una receta ni podemos decir que todos están encausados hacia un objetivo común. Muchas veces predominan las políticas por encima de la academia. Muchas veces predomina lo administrativo por encima de lo didáctico. Y en realidad nosotros tenemos que defender la didáctica como ciencia, que es la razón de ser de cada profesor. En varios momentos de la exposición presentaremos algunas interrogantes que pueden o no tener una respuesta inmediata por parte del auditorio. Simplemente es una propuesta de efecto motivacional, sencillamente para poder visualizar y reflexionar en aquellas cuestiones que consideramos importantes desde la perspectiva de este evento. No pretendo en ningún momento abrumarlo teorizando, solo quiero hacer reflexiones, hacer comentarios, tratar de dialogar con ustedes, porque el proceso pedagógico es más rico que la teoría que podamos encontrar en un texto. El texto tiene la teoría. Lo importante es incorporar la teoría a mi práctica pedagógica diaria. Por lo tanto, por mucho que leamos, por mucho que expresemos, por mucho que sintamos la experiencia de un autor, hasta que no la pongamos en práctica, es formal. Y lo que pretende la educación es el proceso, lo procesual. Y por eso muchas veces, cuando le pregunto a los docentes en varios lugares, ¿participas en el diseño curricular de tu materia? La respuesta es no. Sin embargo, hay que pensar en el nivel microcurricular. ¿Quién tiene la responsabilidad de llevar al estudiante un mensaje para que sea asequible, conocible, entendible? Es el maestro. Nadie al maestro le da su plan de clase. Por lo tanto, lo bueno, lo malo, lo acertado o desacertado que podamos tener un día, solo es responsabilidad nuestra. No podemos atribuir responsabilidades a organismos, a instituciones, porque en realidad quien proyectó mi clase fui yo. Quien plantea mi objetivo fui yo.
Quien obtuvo un resultado fui yo. Pero es a partir de mi trabajo en el aula lo que hace que yo pueda evidenciar avances, retrocesos y sobre todo trabajar por la calidad como factor fundamental en estos tiempos. Sabemos que la obra humana no es perfecta, es perfectible de cambiar, de transformar, aunque en la mayoría de los casos nos encontramos con resistencia al cambio. Esta resistencia es por múltiples razones. Primero, porque estamos acomodados a lo que hacemos y pensamos que lo que hemos hecho durante mucho tiempo podemos seguirlo tradicionalmente empleando. Otras por desconocimiento de cómo implementar un método, una técnica, un procedimiento, un medio, cómo utilizar la tecnología. Es decir, es multifactorial la resistencia al cambio que podamos tener. Por eso es importante invertir en la investigación. La investigación es importante tener en cuenta, al igual que la capacitación, es una inversión a corto y a mediano plazo. Por lo tanto, no podemos ver que existan avances sin la investigación científica y fundamentalmente la investigación pedagógica. Ahora, cada maestro puede investigar su quehacer diario. ¿Por qué no lo hace? Porque no tiene la herramienta para reflexionar sobre su práctica pedagógica, sobre su práctica docente. Hay que trazarnos metas y decir cuál es la práctica ideal y cuál es la práctica real, sin que exista un mecanismo de evaluación externa que le diga al docente qué está bien o qué está mal. Es el docente mismo el que tiene que plantearse qué necesidades de capacitación tengo. Por lo tanto, la capacitación es a partir de una necesidad, de una motivación, pero sobre todo la capacitación es muy personal. Y muchas veces manifestamos necesidades encubiertas, no afloran, y eso se ve fundamentalmente cuando encuestamos a un docente. El docente nunca va a atentar contra él mismo y siempre va a decir que todo está bien. Sin embargo, cuando lo vemos en su práctica pedagógica, hay cosas que se pueden mejorar. El tema que nos ocupa es uno de los conceptos más polémicos en el mundo en relación con este proceso pedagógico que defendemos. En los diferentes niveles educativos se presenta este proceso y se presenta esta problemática. Si la educación es un deber de toda la sociedad, esta necesariamente debe ser desarrollada no solo en la institución educativa, sino fuera de esa institución y por lo tanto deben participar otros agentes educativos sin que tengan una participación sectorial. Hay muchos puntos comunes que tiene mi intervención con lo que ha planteado el subsecretario de Calidad. Precisamente cuando él hace un análisis de las diferentes secretarías que conforman este proceso pedagógico, la de educación, de bienestar, de cultura, de deporte, vemos cómo hay una intención de integralidad para poder llegar a presentar la intersectorialidad en los procesos pedagógicos, su importancia en la definición del trabajo metodológico. Por lo tanto, vamos a hacer preguntas durante la intervención y dejaremos alrededor de 10 minutos para alguna cuestión que podamos reflexionar al final de la conferencia. Partimos entonces del análisis de esa intersectorialidad. La intersectorialidad como concepto, yo les planteaba anteriormente que es polémico, es controversial, sin embargo es viable, es posible.
¿Qué objetivos queremos plantear con nuestra conferencia? Partiendo de varios presupuestos, donde la conceptualización acerca de mecanismos que aseguren la integración de la familia, la institución educativa y la comunidad como pilares que tributan a la formación integral de las nuevas generaciones, incentivar las prácticas intersectoriales. En tal sentido, se acota como unidad de análisis la propia intersectorialidad, donde hay un análisis, una problemática a resolver, una situación a enfrentar, un reto por parte de los sectores y de la educación en sí misma. Ahora, ¿qué es la intersectorialidad? ¿Alguien del auditorio puede plantear algún criterio, alguna idea de lo que es intersectorialidad en el proceso pedagógico? ¿No? ¿Otra idea? Las diferentes partes que en cierta manera influyen en el educante, la familia, el maestro, su entorno de amistades, la salud, todo ese conjunto de acciones que tienen a él como centro de aplicación, y nosotros los maestros, obviamente. Está bien. Es decir, cómo los dos criterios redundan alrededor de algo. No es solo la escuela responsable de la formación integral del joven, corresponden a otros sectores. Y por eso planteamos que se reconoce en la sectorialidad más que el elemento cognitivo, sino el elemento afectivo, el elemento motivacional, el elemento de integración a la vida. Por eso la formación para la vida es importante, donde tributan diferentes factores. Esta intersectorialidad se concreta en dos elementos fundamentales. En primer nivel, los implicados comprenden que se trabaja por un objetivo común, confrontan las acciones, comparten recursos, pero sobre todo plantean asumir responsabilidades. Pero esas responsabilidades no pueden ser sectoriales, son responsabilidades de integración. Por otro lado, se identifica con la implementación manifiesta y representante de tareas particulares que son inherentes a la intersectorialidad. Se corresponde entonces con la unidad de acciones. Esa unidad de acciones hará posible que tanto cultura como deporte, como la administración, aúnen esfuerzos para lograr una educación de calidad en el contexto educativo. Y podemos sectoriarlo hacia el contexto donde está enclavada la institución y ver qué organismos, qué organizaciones, qué factores están alrededor de esa institución que pueden apoyar el proceso pedagógico y que pueden tributar a la calidad educativa. Por lo tanto, ¿cómo se concreta la intersectorialidad? ¿Alguien puede explicarme, mencionarme, referir cómo ustedes creen que se concrete la intersectorialidad? Bueno, se concreta a partir de lo que habíamos planteado anteriormente. Responde a la toma de conciencia acerca de la responsabilidad individual y colectiva, así como la proyección y participación de cada uno de los implicados en la toma de decisiones en el proceso pedagógico. Por lo tanto, es indiscutible que cada agente que interviene en la intersectorialidad tenga sentido de pertenencia y tenga sentido de identidad. Eso es lo que va a caracterizar que cada uno asuma una responsabilidad importante en este proceso tan polisémico. Por lo tanto, es nuestra intención analizar algunos puntos comunes de la intersectorialidad como elemento importante
y que redunda en el proceso pedagógico. Por ejemplo, si nosotros aspiramos al desarrollo integral de las nuevas generaciones, no basta con el papel de la educación y la salud o de cualquier otro sector de forma aislada. No significa evitar que se produzcan redundancia entre ellos, es decir, acciones repetitivas. Por lo tanto, implica que se pongan de acuerdo esos sectores para poder lograr aunar esfuerzos y que de verdad su influencia en la problemática del proceso pedagógico tenga un elemento importante y que se visualice. Muchas veces la intersectorialidad puede estar en el desempeño, aunque no es lo más importante. Lo más importante es que cada problema que se aborde desde lo intersectorial sea un problema multicasual donde la integración sectorial logre resolverlo. Es por eso que decimos que no es solo la escuela como centro cultural de la comunidad el que va a resolverlo. Hay que aunar esfuerzos de otros sectores para poderlo llevar a vías de hecho. ¿Qué plantea la UNESCO? Dice la UNESCO que cuando hablamos de la intersectorialidad y queremos resolver el problema de la política de la primera infancia en América Latina, el contexto de esas políticas, de los programas de primera infancia, el objetivo de la coordinación intersectorial es reunir a los diferentes sectores sociales y armonizar políticas de cuidado y educación. Entonces, cabe preguntarse, ¿qué se integra? ¿Qué consideran ustedes que en esta política intersectorial debe integrarse? ¿Qué debe integrarse? Es decir, que hay que integrar sectores, hay que integrar a los elementos fundamentales que integran ese proceso pedagógico. ¿Quiénes intervienen en la integración? ¿Quiénes van a intervenir en la integración? Cuando hablamos de integración, son múltiples los puntos de vista que podemos abordar. Entre ellos, usted ya dijo al principio, la responsabilidad, y nosotros somos corresponsables, corresponsabilidad en el proceso educativo de diferentes sectores. La integración se hace por corresponsabilidad tanto jurídica, porque muchas normas nos dicen tiene que integrarse. Política de primera infancia dice hay que integrarse. Ley antitabaco hay que integrarse. Ley de obesidad hay que integrarse. Estilos de vida saludable hay que integrarse. Pero esa integración se la hace en principio como respuesta a las exigencias jurídicas, pero sobre todo existe una responsabilidad social, que es la que nosotros tenemos que llegar a empoderarnos. Yo soy de otro sector, soy del sector salud y estoy aquí, porque hay necesidad de estar trabajando articulados. CAI tiene ya unas experiencias significativas al respecto, y qué interesante que esta ponencia venga a fortalecer esos espacios. No es fácil, porque cada uno pretendemos, como dice un dicho muy antiguo, cada uno lavamos nuestro queso rancio. Eso significa que cada uno de nuestros sectores todavía queremos estar independientes. Educación allá, deporte allá, salud acá. Pero hoy vemos que esto de la integración, si no se da, estamos verdaderamente perdidos. La respuesta jurídica, sí, se ha normatizado, y si se cumplieran todas las normas seríamos felices. Pero sobre la respuesta jurídica está la parte humana, el compromiso que tenemos. Muchas gracias. Entonces, eso es lo que quería compartir con ustedes. Muchas gracias.
trabajamos en el sector rural, vimos que esa actividad económica es determinante en esta integración. Muchas gracias. Por lo tanto, haciendo un cierre en estas intervenciones, Cunil, que es un autor que trabaja la intersectorialidad, plantea integración entre sectores, posibilita la búsqueda de soluciones integrales. Y es lo que queremos, buscar soluciones integrales. ¿Dónde se produce la integración? Creo que está dicho. Se produce en toda la sociedad. Se produce en la escuela, en la familia, en la comunidad, en el sector productivo, en el sector rural, en el sector estatal, en el sector público. Por lo tanto, esa integración se produce en todos esos sectores. Y como planteaban aquí, aunar esfuerzo, buscar responsabilidades compartidas para tratar de resolver el problema educativo, la formación integral que abogan los maestros, los educadores, que de verdad sienten a la educación como un proceso pedagógico importante. ¿Cómo se realiza la integración? También se ha abordado, es decir, aunando esfuerzos, buscando puntos comunes, tratando de ver con lo que puede aportar cada sector al proceso pedagógico que se desarrolla en la institución y que siempre podemos plantear que sale de ella para su concreción. Ahora, ¿están preparados los agentes sociales para enfrentar el reto? Esa es una interrogante que queremos dejarla para tratar de resolverla durante el desarrollo de esta conferencia. Fíjense, ¿están preparados los agentes sociales para enfrentar el reto? ¿A quién le corresponde esa preparación? ¿Por qué es importante ver la preparación de esos agentes en lo que queremos de la intersectorialidad y que de verdad tributen a la calidad educativa? Para responder esta interrogante tenemos que analizar esos tres pilares fundamentales que ustedes ya han hecho mención con sus intervenciones. El carácter comunitario, el trabajo intersectorial y la implicación de la familia. Estos tres pilares se identifican como agentes educativos. Fíjense cómo todos tributan a esa formación que estamos reclamando a la institución educativa, pero con la cooperación de la familia, con la cooperación de organismos, organizaciones que forman parte del contexto social. Es por eso que es el personal docente el encargado de orientar a los agentes educativos para cumplir con esa misión. Si la escuela como centro cultural de la comunidad no orienta lo que debe hacer el padre, lo que debe hacer un organismo, cómo puede tributar el organismo y qué acción pedagógica puede realizar. Porque fíjense que en la intersectorialidad es el apoyo al proceso pedagógico, por lo tanto tienen que capacitarse en torno a este proceso. Los padres, para poder brindar una atención a sus hijos, ¿están preparados todos los padres para poder hacerlo? Le corresponde a la escuela prepararlo, orientarlo, buscar proyectos de capacitación de padres, tratando de lograr que esos padres al menos orienten al niño de cómo proceder en su estudio individual, por ejemplo. Se asume entonces a la intersectorialidad como la intervención coordinada de los representantes de instituciones, organizaciones, organismos destinados a la atención integral de los niños, escolares, adolescentes. Se enfoca hacia la atención
a la infancia desde una amplia perspectiva, una perspectiva participativa, una perspectiva social que permite a diferentes sectores implicados en el desarrollo educativo y comunitario que trabajen de manera coordinada y cooperada en un mismo objetivo. Ese objetivo es importante para poder trabajar con esta problemática que hoy nos ocupa. Entonces, hay una interrogante central que va a guiar el curso de nuestra intervención a partir de este momento. ¿Cómo la institución educativa puede promover acciones de capacitación para los agentes educativos con vistas a que trabajen de manera coordinada en la consecución de un mismo objetivo, el desarrollo educativo y comunitario? ¿Tenemos la respuesta? ¿Alguien quiere plantear alguna reflexión al respecto? Bueno, la respuesta a este interrogante podemos analizarla cuando nos adentremos en la esencia del proceso pedagógico. Ese proceso pedagógico que se desarrolla en la institución y que muchas veces de forma aislada se confunde como proceso de enseñanza, como proceso educativo, como proceso de aprendizaje, como proceso curricular, cuando en realidad el proceso pedagógico es un proceso integrador, que integra la enseñanza, el aprendizaje, el currículum, el docente, los agentes educativos, el maestro, y por lo tanto no solo se desarrolla en la institución, participan los agentes educativos del entorno institucional en ese proceso pedagógico que es amplio. Por lo tanto, el maestro en la escuela realiza un proceso pedagógico que se llama proceso de enseñanza-aprendizaje. El directivo a nivel de un sector puede realizar el proceso pedagógico diseñando currículum, estándares, lineamientos, y así podemos ver cómo el proceso pedagógico está centrado en las direcciones que tiene la estructura curricular. Una dirección macro, una dirección meso y una dirección microcurricular, que la vemos en la escuela, donde los agentes, profesor, directivo y otros agentes sociales tributan a la calidad de la clase, que es lo importante en este proceso. El proceso pedagógico tiene en cuenta varios elementos, como ustedes lo pueden apreciar, en la transparencia, y por lo tanto, no solo se realiza en la escuela, salta los muros, se realiza fuera de ella, y por eso ese proceso pedagógico debe tener un carácter intersectorial. ¿Cómo se garantiza la intervención efectiva de los agentes educativos en el proceso pedagógico de la institución? Primero hay que invertir, capacitarlo. Pero fíjense que esta capacitación tiene características muy diferentes. No es un posgrado, no es una capacitación teoría, es una capacitación en el puesto de trabajo. Ese tipo de capacitación existe en experiencia en Cuba por más de 30 años y es lo que hemos denominado trabajo metodológico. Ese trabajo metodológico es la razón de ser de la escuela, de la asignatura, del profesor, del directivo, de la organización que tenga la escuela como institución. ¿Por qué razón? Porque es un trabajo en el puesto de trabajo. Es decir, es una capacitación que se realiza en el puesto de trabajo, analizando los componentes medulares que forman parte del proceso pedagógico. Aquí se requiere fundamentalmente mucha relación de colaboración y cooperación, porque participan todos. Tiene un carácter colectivo, pero también
tiene un enfoque individual que veremos posterior. ¿Cuál es el origen del término metodológico? ¿Alguien puede decirlo? ¿Cuál es el origen del término metodológico? Vamos a hacer trabajo metodológico. Vamos a utilizar una metodología. Vamos a utilizar trabajo enfocado a la metodología tanto de investigación como la metodología del aula. ¿Cuál es el origen de ese término? El método. Tiene su origen en el método. Por lo tanto, nosotros podemos decir que en función del método podemos cambiar escenarios de aprendizaje. Por lo tanto, una escuela abierta, sin paredes, no significa que el método que se aplique es el más apropiado. A lo mejor es sin paredes y estamos utilizando un método que no se corresponde con lo que queremos lograr. Por lo tanto, la utilización del método determina como vía, como camino, nuestro proceso pedagógico. Y por eso decimos a veces, ¿por qué el niño no cumplió el objetivo? ¿Por qué el niño no venció la tarea? ¿Por qué el niño no logró interiorizar el mensaje pedagógico que le llevé? Porque el método utilizado por el docente no fue el más adecuado. Por lo tanto, en el campo de la metodología se asume el método. Y todo en función de un objetivo metodológico. Si vamos a trabajar los problemas que tiene la asistencia del niño al aula, es un problema metodológico. Pero si vamos a trabajar el problema que tiene la carencia de materiales, es un problema metodológico. Entonces, hay que enfrentar los problemas metodológicos desde lo metodológico, para poder darle solución a dichos problemas. ¿Qué determina la esencia del método? Primero, que haya planificación y que no se improvise. Por lo tanto, en esa improvisación entra mucho en la autopreparación que puede hacer el docente. Si el docente no se autoprepara, improvisa en su aula. Corre el riesgo de que sus niños no reciban la influencia educativa necesaria. Corre el riesgo de que el mensaje pedagógico, y pensemos que el maestro tiene que traducir a un lenguaje pedagógico la ciencia que está explicando para hacerla asequible, cognoscible, entendible. Por lo tanto, le corresponde autoprepararse para no improvisar. A veces improvisamos preguntas y no hay respuesta. ¿Es problema del niño que no entendió o es problema de la pregunta que está mal formulada? Eso es una cuestión que hay que analizar. Trabajar científicamente es en función del método y por eso al inicio decíamos, invertir en la investigación es un elemento importante para la calidad educativa, pero sobre todo, darle las herramientas al maestro para que él investigue su propia práctica pedagógica. Después hará una investigación más grande, pero el laboratorio lo tienen con sus niños, en su aula, con los padres de familia, con la comunidad. Por lo tanto, tiene condiciones, tiene el sustrato material para la investigación. Le falta el elemento metodológico para investigar su propia práctica, que para eso hemos elaborado guías, folletos, materiales, que sirven para que el docente oriente su reflexión y pueda discernir entre lo que hago bien, lo que hago mal o lo que no hago. Entonces, si el trabajo metodológico responde a estas concepciones, tiene que proceder conforme al método, tiene que planificarse en función de las condiciones y tiene que orientarse hacia determinados objetivos. Por lo tanto, el trabajo metodológico no es estándar. Cada institución educativa elabora su plan metodológico en función de sus necesidades y de sus objetivos. Cuando yo analizo mi institución, caracterizo mi docente, sé qué potencialidades tienen y qué necesidades tienen. Pero esa necesidad no la determino solo por una encuesta, la determino por el día a día, por la convivencia, por lo que veo que hacen. Y sobre todo, puedo atemperar cuál es la situación
que desde el punto de vista personal está afectando el trabajo de ese docente. ¿Qué es el trabajo metodológico? Existen elementos para que hayan algunas reflexiones sobre lo que es trabajo metodológico. ¿Alguna intervención? ¿Realizan ustedes trabajo metodológico? Aunque no conozcan el término, ustedes en su institución, como profesores, realizan trabajo metodológico. ¿Qué respuesta me dan? ¿Hacen trabajo metodológico sin saberlo o no hacen trabajo metodológico? ¿Sí? Dicen los psicólogos que el silencio comunica. Pero esa comunicación puede, si lo hacen o no lo hacen. Hacemos trabajo metodológico. Sí lo hacemos, profe. Quizás no hemos definido todavía lo que hacemos, pero lo hacemos. Desde nuestra prevención, desde nuestra empiria, de nuestro quehacer diario, desde nuestra labor, hacemos trabajo metodológico. ¿Qué le falta? Contextualizarlo y darle el concepto de lo que hacemos, que es lo que estamos tratando de socializar. Miren lo que es el trabajo metodológico. Y díganme si ustedes no hacen trabajo metodológico. ¿Hacen o no hacen trabajo metodológico? ¿Sí? Desde que están preparando su clase, están haciendo trabajo metodológico, profe. Pero desde que están extrapolando a su clase en el aula, porque fíjense, su clase planificada es formal, eso se llama currículum formal. Mientras que yo no lo experimente, no lo lleve a la práctica, sigue siendo formal. Por lo tanto, ¿qué recibe el muchachito, el niño, el estudiante, el adolescente del maestro? Su influencia pedagógica. Esa influencia formal tiene que concretarse en la práctica para que sea procesual. Ya en el proceso, como docente me doy cuenta que el método fue mal escogido, que el medio no responde al método, que el objetivo está mal redactado, que la actividad docente no está encaminada al contenido que quiero abordar, y es por eso que el contenido que tiene el trabajo metodológico, bueno, las características, vamos a pasarlas rapidito. Fíjense qué caracteriza el trabajo metodológico. Por lo tanto, no está ceñido a un curso. Dice Invernón, en la capacitación se necesita crear espacios de reflexión y menos cursos. Espacios de reflexión y menos cursos. ¿Ustedes saben por qué? Porque ese espacio de reflexión se enriquece en el colectivo pedagógico. El curso se queda en el curso. Y lo que me dieron en el curso muchas veces no lo implemento. Porque tengo miedo, tengo temor, porque no sé cómo hacerlo. Sin embargo, este trabajo puede tener una consecución en mi quehacer diario. Le corresponde a los directivos de las escuelas, de las instituciones educativas, planificarlo y decir cómo va a ser el seguimiento para ver lo que hace bien, lo que hace mal y sobre todo, el propósito es ayudar metodológicamente al profesor, al directivo y a los agentes educativos. Por lo tanto, el contenido, como yo le he planteado, es esencialmente didáctico, donde están, miren, las categorías fundamentales de la didáctica: objetivo, contenido, método, medio, formas organizativas y evaluación.
Por lo tanto, el trabajo metodológico podemos ver que se concreta en ese proceso pedagógico que queremos desarrollar. Las funciones que tiene el trabajo metodológico están encaminadas a su planificación, a su organización, al control, y el adecuado desempeño de estas funciones es lo que garantiza que funcione el proceso pedagógico en la institución educativa. ¿Cuál es el rasgo esencial que tiene el trabajo metodológico? El enfoque del sistema. Es un enfoque de sistema, pero ese enfoque de sistema está representado en el enfoque del sistema que plantea Kauffman. Dice Kauffman que se identifican necesidades, se seleccionan problemas, se solucionan problemas, se escogen soluciones entre diferentes alternativas, se aplican métodos y medios y se evalúan los resultados para al final eliminar la carencia que tenemos. Ahorita el subsecretario hablaba de ese plan de mejora posterior a la evaluación institucional. Pero miren, en esa evaluación institucional el primero que tiene que autoevaluarse es el docente. Ahora, ¿tiene el mecanismo el docente para su autoevaluación? Eso habría que verlo. ¿Qué elementos necesita el docente para autoevaluarse? Los mismos que le van a evaluar. Es decir, que la autoevaluación no puede convertirse en un foco rojo, ni en un miedo, ni en un temor. El docente tiene que saber qué me evalúan para que se autoevalúe en función de indicadores y de criterios que trabajan esa evaluación institucional. Se realiza el trabajo metodológico desde lo individual y desde lo colectivo. Lo individual es la autopreparación que realiza el profesor, el agente educativo, el directivo. Y el colectivo puede ser a partir de dos direcciones: trabajo docente metodológico, trabajo científico metodológico. Miren, la autopreparación es la condición necesaria y suficiente para que haya calidad en el proceso pedagógico. Todo parte de ahí. Cuando el profe realiza una autopreparación orientada, coordinada, en función de los objetivos que pretende su asignatura, su grado, su nivel educativo, el proceso pedagógico fluye. Y yo le decía, ¿por qué? Porque vamos en contra de la improvisación. Tenemos todo pensado, tenemos todo previsto. Que cuando lo implementemos haya que engrasar, haya que cambiar, haya que modificar algún elemento, pero no todo se ha improvisado. Es por eso importante que el niño se percate de que el trabajo que realiza el docente es científico. Y él se percata de cuando el docente domina el contenido que está explicando, cuando el docente utiliza una vía para que él aprenda bien, aunque él no sepa de método, ni sepa de didáctica, pero se percata. Y los estudiantes en niveles superiores se percatan de cuando el docente comete un error de contenido. Eso lacera al profesor. ¿Ustedes saben por qué? Porque le ponen una etiqueta. No sabe nada. Entonces es importante que el docente primero se respete a sí mismo para presentarse a un auditorio que nos evalúa. El niño nos está evaluando siempre, en todo momento. Por lo tanto, no nos hace falta una inspección externa para que nos evalúen. El estudiante nos evalúa siempre. El estudiante siempre busca cuál es la brecha que puede tener el docente para ahí entrar. Ejemplo, oriento un trabajo independiente, una tarea, y no la reviso. Miren, de generación en generación se transmiten. No hagas tarea con el profesor X porque él no la revisa. Entonces, son paradigmas que estamos viendo en ese quehacer y todo parte de la autopreparación. Ahora, el trabajo docente metodológico lo que trata es de trabajar desde la ciencia, la asignatura que estoy explicando, con los métodos, los procedimientos,
las estrategias, pero para que el trabajo en el aula sea eficiente. Y el trabajo científico metodológico es el trabajo que realiza el profe cuando, por ejemplo, elabora un programa, elabora una guía, elabora un material, un medio de enseñanza, un sitio web. Es decir, cuando el profesor es capaz de incorporar soluciones a su proceso docente metodológico. Por eso hay una relación entre lo docente metodológico y lo científico metodológico. Miren, hay aspectos que se pueden resolver desde el trabajo metodológico sin hacer una investigación profunda, utilizando la investigación-acción participativa como un elemento metodológico que le va a permitir al profesor observar, planificar, retroalimentar y evaluar. Por lo tanto, miren, profe, piensen que es importante la autopreparación para poder lograr la calidad del trabajo colectivo. Ahora, la autopreparación no es un mito. Tengo que demostrar que me autopreparé. ¿Y cómo lo demuestro? Cuando yo soy capaz de enfrentar el trabajo docente metodológico y el trabajo científico metodológico. Bueno, ya de la autopreparación hablamos. Estas son las formas fundamentales o tipos que yo puedo utilizar en ese trabajo metodológico en mi escuela. La reunión metodológica, la clase metodológica instructiva, la clase metodológica demostrativa, la clase abierta y el taller metodológico. Cada uno tiene una característica distinta. Partiendo por la reunión metodológica no es administrativa. La reunión metodológica es académica. La reunión metodológica es para solucionar un problema metodológico. Y ese problema metodológico lo tiene que detectar y jerarquizar la institución educativa, buscando en el banco de problemas que tiene con sus profesores y jerarquizar cuál vamos a abordar en primera o segunda instancia. No podemos pretender que abordemos todos los problemas al unísono. Hay que buscar jerarquía. La jerarquización hace que podamos decir quién ocupa la problemática mayor, y esa es la primera que voy a resolver. La clase metodológica instructiva, una persona capacitada instruye sobre cómo hacer determinado contenido, utilizar un medio de enseñanza, aplicar un método, realizar una evaluación, mientras que la clase demostrativa ya se demuestra con estudiantes aquella instrucción que recibió el docente. Por lo tanto, hay dos momentos, uno instructivo y uno demostrativo. No se quede entonces en el solo hecho del análisis teórico de un problema, va más allá. Va a la demostración, pero in situ, en el aula, con mis alumnos, con sus características. La clase abierta participan muchos docentes y no es para evaluar al docente, es para exponer experiencias pedagógicas de avanzada por parte de ese docente. Y el taller metodológico sí implica una preparación previa a partir de temas ya previstos y que participen los docentes intercambiando, reflexionando, planteando opiniones, sugerencias, y de esta forma se rompe la rutina de la capacitación por curso y hacemos la reflexión colectiva en la propia institución. Aquí yo les muestro algunos ciclos donde se puede aplicar ese trabajo metodológico, en dependencia de la característica, la necesidad que pueda tener esa institución, es que yo aplico el ciclo. Comienzo por la reunión o comienzo por otra actividad metodológica. Ahí están los tipos de trabajo científico metodológico. Hay uno que es responsabilidad del profe y que se traduce en artículos que él elabore, ponencias que él elabore, la participación en eventos científicos, las monografías que él puede escribir,
la validación de planes y programas, la reflexión de su práctica, la guía de estudio, etc. Es decir, que hay desde la propia ciencia pedagógica elementos importantes para que el docente se implique en ella. Ya habíamos hablado de la capacitación como inversión y en definitiva lo que quiero es adiestrar, formar y perfeccionar a los agentes educativos, incluyendo profesores y directivos, en el dominio específico de varios contenidos. Las acciones de capacitación por las que se va a enfrentar el agente educativo, primero sensibilizar a estos agentes con su o representantes de organismos con la responsabilidad social que tienen con la escuela. Conocer y determinar las particularidades que tiene ese agente educativo. Planificar acciones a partir del trabajo metodológico para capacitar a esa gente. Mantener la estabilidad de los miembros que forman parte de organismos, organizaciones y sectores que ayudan a la escuela, a la calidad educativa, a la efectividad del proceso pedagógico y fundamentalmente a la mejora de esa formación integral que queremos en cada una de nuestras escuelas. Por tanto, concluimos las acciones de capacitación desde el trabajo metodológico se orientan a todos y cada uno de los miembros del grupo, donde cada organismo se responsabiliza con elevar el nivel de preparación del resto de los participantes. De esta forma se multiplica la potencialidad de los organismos y organizaciones implicados, los recursos humanos, se incrementa la efectividad, la cohesión, como un resultado natural, así como los resultados del trabajo y la toma consecuente de decisiones. Todo esto tributa a la calidad del proceso pedagógico. Quisiera terminar reflexionando sobre esta poesía que me parece que es un mensaje a todos los educadores, a todos los profesores, a todos los directivos y a todo el que tiene que ver con el quehacer pedagógico, incluyendo los sectores. Si en cada clase tuya tratas de renovarte, si sabes utilizar un método sin convertirlo en castigo, si tus castigos son fruto de amor y no de venganza, si sabes estudiar lo que creías saber, si sabes enseñar y aún más aprender, si sabes enseñar y aún más educar, si tus alumnos anhelan parecerse a ti, entonces tú eres maestro. Eso es de Gabriela Mistral. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta...